Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí hoy, listos para embarcarse en una aventura que nos transportará directamente al corazón palpitante de París, la ciudad del amor. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial, un abrazo virtual lleno de calidez y expectación. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad que hemos construido juntos, gracias por estar aquí una vez más. Su presencia es el motor que impulsa cada una de nuestras historias. Hoy no es un día cualquiera, hoy vamos a emprender un viaje realmente increíble, uno que nos permitirá revivir momentos de pura magia y romanticismo. Nos sumergiremos en el aniversario de bodas de nuestra pareja favorita, Halil e Ibrahim. Prepárense para dejarse llevar por la brisa parisina, la sutileza del arte, los aromas exquisitos de la gastronomía y todos esos detalles que hacen de París un lugar tan eternamente cautivador. Porque hoy, amigos, vamos a revivir su viaje de ensueño, ese que celebraba el amor en su máxima expresión. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta aventura parisina que promete ser inolvidable, tengo una pregunta crucial para ustedes: ¿ya se suscribieron a nuestro canal? Si la respuesta es un rotundo todavía no, este es el momento perfecto. No dejen pasar la oportunidad de unirse a nuestra creciente familia de exploradores y soñadores. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse que ven por aquí, y no olviden activar esa campanita de notificaciones. Así se asegurarán de ser los primeros en enterarse de cada nueva historia, cada nueva aventura que compartimos. Nos ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a poder traerles contenido cada vez más inspirador. Así que imaginen esto por un momento. La majestuosa Torre Eiffel, ese emblema de París, brillando con miles de luces bajo el manto estrellado de la noche. El aire impregnado del aroma tentador de croissants recién horneados, un perfume dulce y reconfortante que invita a la indulgencia. Y de fondo el sonido suave y melancólico de un acordeón, una melodía que evoca instantáneamente el espíritu bohemio y romántico de la ciudad. Eso, mis queridos amigos, es exactamente la atmósfera que Halil e Ibrahim eligieron para celebrar su aniversario. Y qué mejor lugar en todo el universo para celebrar el amor que París. Este viaje no fue simplemente unas vacaciones, no fue una experiencia meticulosamente diseñada, una obra de arte en sí misma, creada para forjar recuerdos imborrables. Fue una colección cuidadosamente seleccionada de momentos mágicos, instantes que capturaron la esencia pura y vibrante de su relación. Desde el preciso momento en que sus pies tocaron suelo parisino, se sintió una energía especial envolviéndolos, una electricidad que solo París sabe conjurar. Eligieron un hotel encantador, de esos con balcones de hierro forjado que parecen sacados de una novela romántica y vistas que literalmente quitan el aliento. Imaginen despertar cada mañana, no con una alarma, sino con la silueta icónica de los tejados parisinos bañados por la luz del amanecer. Una postal viva, un recordatorio constante de dónde se encontraban. La primera parada, como no podía ser de otra manera, estaba destinada a ser un clásico, pero con su propio toque íntimo, un paseo por el Sena al atardecer. Los cruceros por el Sena son una experiencia turística de renombre, pero para Halil e Ibrahim, fue algo mucho más profundo, más personal. Fue un momento para observar los monumentos más emblemáticos de París iluminados, proyectando su gloria sobre las aguas tranquilas. Fue sentir la brisa parisina acariciar sus rostros, y sobre todo, fue simplemente disfrutar de la compañía mutua, de la conexión silenciosa que solo el amor verdadero puede generar. Son esos pequeños detalles, esas miradas cómplices cargadas de significado, esas risas compartidas que se pierden en el aire, los que transforman un simple viaje en una experiencia verdaderamente transformadora y especial. Y por supuesto, ¿qué sería de París sin sus templos de arte y cultura? La visita al Louvre era obligatoria. Se maravillaron como tantos otros antes que ellos, ante la enigmática sonrisa de la Mona Lisa y la perfección atemporal de la Venus de Milo. Pero su exploración no se detuvo en las obras maestras más célebres. Se aventuraron en las salas menos concurridas, descubriendo tesoros ocultos, gemas artísticas que esperaban ser encontradas. Compartieron sus impresiones, sus interpretaciones, creando su propia narrativa personal dentro de las imponentes paredes de este icónico lugar. Cada obra, cada sala, se convirtió en un capítulo más de su historia parisina. Y luego, la comida. París, sin lugar a dudas, es un paraíso gastronómico. Halil e Ibrahim tuvieron la fortuna y el placer de disfrutar de cenas románticas en bistros acogedores, lugares con ese encanto parisino inconfundible.
Se entregaron a la degustación de exquisiteces locales, desde la reconfortante sopa de cebolla pasando por los delicados caracoles, hasta, por supuesto, una selección generosa de quesos y vinos. Alil e Ibrahim son, sin duda, verdaderos amantes de la buena mesa, y cada comida se convirtió en una celebración en sí misma. Compartieron platos, se deleitaron con los sabores complejos y los aromas que desprendían, y brindaron, no solo por su amor, sino por cada instante vivido, por cada sabor degustado. Y no podemos olvidar las pastelerías, por supuesto. Imaginen la escena: probar macarons de todos los colores y sabores imaginables, degustar éclairs perfectamente elaborados y disfrutar de tartas de frutas frescas que parecían obras de arte comestibles. Un verdadero festín para los sentidos, una explosión de dulzura y placer. Una de las cosas que más me fascinó de su viaje, y que creo que es fundamental para entender la magia de París, fue la espontaneidad. No todo estaba planeado al milímetro, no había un itinerario rígido e inquebrantable. Se permitieron, con una alegría contagiosa, perderse por las calles laberínticas de Montmartre. Descubrieron plazas escondidas, galerías de arte independientes que respiraban creatividad y artistas callejeros que, con sus pinceles, capturaban la vida parisina en tiempo real. Subieron hasta la Basílica del Sacré-Cœur para disfrutar de una vista panorámica incomparable de la ciudad, un momento de paz, de contemplación, de admiración por la belleza que se extendía a sus pies. Y luego, la noche parisina. Esa faceta vibrante y electrificante de la ciudad. Después de una cena espectacular, se pasearon por los majestuosos Campos Elíseos, sumergiéndose en el bullicio y la energía contagiosa de la ciudad. Tal vez se detuvieron a tomar un café en una de esas terrazas clásicas, observando a la gente pasar, absorbiendo la atmósfera única y seductora de París. Y no puedo dejar de mencionar, por supuesto, la experiencia de asistir a un espectáculo de cabaret. Un toque de glamour, de diversión, de audacia y de arte escénico que sin duda añadió una chispa extra a su celebración, un recuerdo vívido y emocionante. Pero aunque la efervescencia de la ciudad es irresistible, no todo en su viaje se centró en los grandes monumentos y las experiencias exuberantes. Alil e Ibrahim también supieron valorar y nutrir los momentos tranquilos, los instantes de serenidad que permiten que el amor respire y se fortalezca. Pasaron tiempo de calidad en los jardines de Luxemburgo, sentados junto a las fuentes, quizás leyendo un libro juntos, o simplemente disfrutando del sol cálido y la paz del entorno. Organizaron picnics improvisados en los campos de Marte, con una cesta repleta de delicias francesas y una botella de vino, con la icónica Torre Eiffel como su majestuoso telón de fondo. Son esos momentos sencillos, pero cargados de un profundo significado, los que realmente conectan a las personas, los que tejen los hilos más fuertes del vínculo. La manera en que se miraban, la forma en que sus manos se entrelazaban, cada gesto, cada roce, era un lenguaje silencioso que hablaba de un amor profundo, duradero y genuino. Para añadir un toque aún más romántico a su escapada, se regalaron una visita al opulento Palacio de Versalles. Pasear por sus majestuosos jardines, imaginar la vida en la época de María Antonieta, fue como retroceder en el tiempo, sumergirse en la historia y la opulencia. La grandeur, la historia y la belleza de este lugar son, sin duda, sobrecogedoras. Y por supuesto, no podía faltar la clásica foto en el Puente de los Enamorados, que aunque hoy en día los candados ya no adornan sus barandillas, la tradición y el espíritu romántico permanecen intactos. Imaginen la foto perfecta, ambos sonriendo con la Torre Eiffel de fondo, el amor irradiando de sus rostros, un instante congelado en el tiempo que encapsula la esencia de su celebración. En resumen, el aniversario de bodas de Alil e Ibrahim en París fue una sinfonía de momentos inolvidables, una obra maestra de experiencias cuidadosamente elegidas y espontáneamente vividas. Fue una celebración del amor, de la conexión profunda y de la aventura que siempre acompaña a las relaciones sólidas. Desde los clásicos parisinos que forman parte del imaginario colectivo hasta los descubrimientos espontáneos que solo se encuentran al dejarse llevar, cada detalle de su viaje estuvo impregnado de un romanticismo palpable. Pudimos ver, a través de las hermosas fotos y las historias que nos compartieron, cómo cada rincón de París se convirtió en un lienzo para su amor, pintando recuerdos que perdurarán para siempre en la galería de su corazón. Fue un viaje que demostró una vez más que el amor, cuando se celebra con intención, con pasión y en un lugar tan mágico y cargado de historia como París, se vuelve aún más fuerte, más hermoso y más inspirador. Realmente nos hicieron soñar despiertos con cada detalle, y nos contagiaron su alegría. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje virtual por las calles de
París de la mano de Halil e Ibrahim y su maravillosa celebración de aniversario. Espero de corazón, con toda la sinceridad de mi ser, que hayan disfrutado tanto como yo de esta hermosa historia. Hemos recorrido juntos sus pasos por las calles empedradas, nos hemos imaginado disfrutando de sus cenas románticas, hemos sentido la magia de París a través de sus ojos y hemos sido testigos de la fuerza de su amor. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir esta historia con ustedes. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy hasta el final. Su compañía, sus comentarios, su interacción, es lo que hace que este canal sea posible, lo que le da vida y propósito. Y ahora quiero invitarlos a ustedes a que se conviertan en parte activa de nuestra comunidad. ¿Qué les pareció el viaje de Halil e Ibrahim? ¿Qué momento les hizo soñar más? ¿Hay algún lugar en París que les gustaría visitar o que les traiga recuerdos especiales? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, me fascina responderles y saber de sus propias experiencias y sueños. Y si les gustó este vídeo, si les hizo soñar, si les sacó una sonrisa o si les transmitió un poquito de ese romanticismo parisino que tanto nos cautiva, por favor, regálenos un gran me gusta. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a que más gente descubra nuestras historias, a que nuestra comunidad siga creciendo y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que ame viajar, que crea en el amor, o que simplemente disfrute de una buena historia. Y por último, pero definitivamente no menos importante, si aún no lo han hecho, es el momento perfecto. Denle clic a ese botón de suscribirse y activen esa campanita. Únanse a nuestra familia de viajeros, de soñadores, de apasionados por las historias que inspiran. Nos vemos en el próximo vídeo con más aventuras, más historias y, por supuesto, más magia. Un abrazo enorme desde la distancia y hasta la próxima. Adiós.